Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar enseñando sobre La guerra ya terminó. Es una enseñanza que tengo el libro en inglés y español. Además tengo guías de estudios. Y esta es mi última semana en enseñanza acerca de esto. Y sabes, ya he cubierto mucho material y aún tengo mucho que decir. Así que realmente no tengo tiempo de regresar y repasarlo. Pero te animo a que por favor consigas estos materiales. Creo que esta es una de las cosas más importantes que el Señor me ha revelado. Sabes, si me has escuchado antes, sabes que en 1968 tuve un encuentro con el amor y la gracia de Dios que cambió mi vida totalmente. Y supe que Dios me amaba totalmente independiente a cualquier cosa que yo mereciera. Sabía que no tenía nada que ver conmigo, era solamente porque Dios es amor, y no porque yo fuera adorable. Sabía eso, pero no podía entenderlo. No podía entender y gran parte de mis conceptos erróneos los adquirí porque fui educado bajo la ley. Había sido criado para pensar que tenías que merecer la bondad de Dios, que tenías que ganar su favor y su unción y su bendición en tu vida. Y yo sabía que no me lo merecía. Y si yo no hubiera entendido las cosas que he estado enseñando durante esta serie, hubiera perdido mi revelación de la bondad de Dios para mí. Porque tú sabes, porque cual es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Tú puedes experimentar la gracia y misericordia de Dios y puede influir por un breve periodo de tiempo, pero al paso del tiempo, tu vida tomará el camino de tus pensamientos. Y yo había sido enseñado que tenías que ganarte el favor de Dios. Tenías que hacer cosas, que Dios trataba con nosotros proporcionalmente a nuestro desempeño. Y eso no es verdad bajo el nuevo pacto, era verdad bajo el antiguo pacto. Y mira, a mí me enseñaron el antiguo pacto, yo no tenía un entendimiento, así que esta enseñanza sobre que la guerra ya terminó es básicamente una revelación del nuevo pacto contra el antiguo pacto. Y si no hubiera recibido esto, hubiera perdido el beneficio de esa experiencia que tuve. Esto es fundamental, es muy importante. Así que la semana pasada estuve enseñando de Romanos 5:13 que dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y esto es lo que realmente empezó a abrir mi entendimiento acerca de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Por los primeros 2000 años después de que Adán y Eva pecaron, hubo gracia de Dios, misericordia, porque Dios no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. Pero cuando la ley vino, Dios comenzó a tomar en cuenta los pecados de los hombres en contra de ellos. Él comenzó a juzgarlos. Habría una ira derramada. Él hería a la gente. Puedes leer en Deuteronomio 28. Y hubo plagas, y hubo añublo, y sarna, todas estas cosas, angustia, enfermedad y dolencia. Y todo esto vino como castigo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque el hombre estaba tomando la falta de castigo y juicio de Dios en los pecados de los hombres durante los primeros 2000 años después de que Adán y Eva pecaron. Estaban tomando la falta de castigo de Dios como aprobación y estaban dejando que el pecado corriera desenfrenadamente. Y aunque Dios no estaba trayendo su juicio sobre el pecado, Satanás se introdujo en la raza humana y en nuestras vidas individualmente a través del pecado y nos estaba destruyendo. Así que aunque Dios no quería revelar su ira, esa es la razón por la que esperó 2000 años para revelar su ira mediante la ley. Aunque Dios no quería eso, no fue su primera opción, tuvo que hacerlo porque estábamos interpretando mal. Estábamos en una moralidad relativa. Dice en 2 Corintios 10:12 que los que se comparan entre sí y se miden entre sí carecen de entendimiento. Pero la gente aún hace eso hoy en día. Y Dios necesitaba dar un estándar adecuado de lo que está bien y mal para quitar el engaño que teníamos, que de alguna y otra manera éramos dignos de tener una relación con Dios solamente basados en nuestro propio empeño. La ley nos condenó y nos hizo culpables ante Dios.
Y esa es una de las razones por la que Dios dio la ley. Hay una ilustración que me ayuda, pero es cuando los niños son pequeños. Sabes, los padres son responsables por enseñar a sus hijos el bien del mal. Y tenemos que inculcar eso en ellos, pero no puedes esperar hasta que tu hijo sea un adolescente antes de empezar a explicar estas cosas. Cuando son pequeños, tienes que empezar a enseñarles esto. No puedes ir ahí y no puedes quitarle las cosas a tu hermano o a tu hermana. No eres el centro del universo. No puedes hacer un berrinche, gritar en una tienda y hacer lo que tú quieras. Tú tienes que empezar a enseñarles estas cosas. Y si esperas hasta que estén más grandes, ellos ya habrán establecido estos patrones, así que tienes que empezar desde muy pequeño a enseñarles a tus hijos del bien y el mal. Pero cuando un niño tiene 2 años, no puedes razonar con ellos como adultos. No puedes decir, ahora bien, no le quites el juguete de tu hermana porque si lo haces, entonces estás operando en egoísmo, y eso viene del diablo. Jesús te dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y por eso debes de dar. Si tratas de razonar con un niño de 2 años de esa manera, ellos no entienden eso. O si les dices que si sigues siendo así de egoísta, nunca vas a tener amigos. Y si te casas, tu matrimonio va a fracasar porque solo estás pensando en ti mismo. En el matrimonio no puedes participar a medias. Debes entregarte totalmente. Tienes que entregarte a tu pareja. Tienes que dar tu vida por ellos de la manera en que Cristo dio su vida por la iglesia. Si tratas y le dices a un niño de 2 años eso, no van a entender. Pero ¿sabes qué entendería un hijo de 2 años? Si haces eso otra vez, si vas ahí y le quitas ese juguete a tu hermano o hermana, vas a ganar una nalgada. O como sea que los castigues, vas a recibir un castigo. ¿Te has dado cuenta que un niño ni siquiera sabe si existe un Dios o un diablo o un cielo y un infierno? Puede no entender ninguna de estas cosas, pero la próxima vez que quiera ir y quitarle algo a su hermano o hermana, dirán no, porque tienen temor del castigo. Bueno, de cierto modo eso es lo que el Señor hizo antes de que naciéramos de nuevo. Las Escrituras dicen en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bajo el Antiguo Testamento la gente no podía nacer de nuevo, no podían obtener un corazón nuevo, no podían transformar su mente totalmente de la manera en que hoy nosotros podemos hacerlo con el ministerio del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo trataba Dios con ellos? Trató con ellos como pequeños bebés, como niños. La única cosa que sí entendían, si vas ahí y recoge la leña en el día de descanso y quebranta la ley, te mataré. Si vas y haces esto, te apedrearé hasta que mueras. Y aunque ellos no entendían realmente las cosas espirituales, sabían que, hombre, si vivo así voy a ser castigado. Y eso contuvo la cantidad de pecado que cometían. Solo velo de esta manera. Antes del diluvio de Noé, las Escrituras dicen que las cosas eran terribles. Hombre, la gente estaba viviendo con una inmoralidad absoluta. Toda la tierra se había corrompido, así que Dios trajo un diluvio y mató a todos menos a 8 personas sobre la faz de la tierra, y después la ley fue dada, poco tiempo después del tiempo de Noé. ¿Y adivina qué? Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que este es mi punto. En solamente 1656 años, cuando el diluvio vino después de la caída de Adán y Eva, en 1656 años, la tierra había llegado a una etapa de corrupción que era tan mala que Dios destruyó la tierra. Y ahora básicamente han pasado 4000 y algo de años desde entonces y las cosas están volviendo a llegar a ese estado de corrupción e inmoralidad. Eso fue lo que dijo Jesús. Como lo fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no había regresado por segunda vez, así que nos estamos acercando al mismo nivel de corrupción después de 4000 años. Tomó menos de 2000 años para llegar a eso. Ahora han pasado el doble de tiempo y las cosas aún no se han puesto tan mal. Apenas están llegando a eso. ¿Cuál es la diferencia? Una de las grandes diferencias es la ley. Cuando Dios dio la ley, puso temor en las personas. Proverbios 16:6 dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor al castigo causa que los niños hagan lo que está bien antes de saber por qué está bien hacer eso.
De igual manera, el temor al castigo restringe al hombre carnal para que nos entregue a Satanás hasta el punto de que estén tan poseídos por el demonio que ya no puedan ser redimidos. Hay un lugar para la ley hoy en día. Sabes, cuando era niño crecimos en una calle muy transitada de la ciudad y mi papá murió cuando yo era pequeño. Y murió cuando yo tenía 12 años de edad. Hasta ese entonces siempre estuve enfermo, así que mi madre era la que principalmente me disciplinaba. Y te digo, mi mamá solía pegarme si me cruzaba la calle sin voltear, a ambos lados. Si estábamos jugando a la pelota y la pelota rodaba a la calle, no solo corría hacia la calle. No porque realmente entendiera todo sobre la razón del por qué. Mi razón para no correr a la calle era porque mi madre me iba a pegar. Así que antes que pudiera entenderlo, mi motivación no era que no me atropellara un carro. No lo hacía por mi protección personal, lo hacía para que no me diera una nalgada, y esa era mi motivación. Pero sabes, ahora mi madre está en el cielo con el Señor. No temo que mi mamá venga a darme una nalgada. Pero hasta este día, cuando voy a cruzar la calle, miro a ambos lados. Y puede que lo haga 2 veces porque me lo han inculcado. Y ahora lo hago porque reconozco el verdadero motivo. Pero cuando era niño no lo entendía. La razón por la que lo miraba a ambos lados antes de cruzar una calle era para no recibir una nalgada. Bueno, de la misma manera, antes de que la gente naciera de nuevo y tuviera la mente de Cristo puesta en el interior y todos los beneficios que ahora tenemos como creyentes nacidos de nuevo, la ley era un perjuicio para nosotros que vivimos en pecado. Limitaba lo que Satanás podía hacer para destruirnos. No porque tuviéramos un entendimiento total, sino por temor al castigo. La ley liberaba la ira, el temor, la condenación de Dios, y cumplió con un propósito. Hizo 2 cosas. En primer lugar, para los que éramos relativamente santos, y me pongo en esa categoría. Fui criado en un hogar cristiano y había vivido una vida muy santa de acuerdo con los estándares de la vida en la mayoría de las personas. Pero como dije antes, ¿quién quiere ser el mejor pecador que haya ido al infierno? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo he pecado, tal vez no al grado en que tú o alguien más, pero he pecado y merecía ir al infierno. Necesitaba un Salvador. Así que para aquellos que eran relativamente buenos y tenían un relativismo moral, y ellos se comparaban con otras personas, por lo tanto no sentían que necesitaban un Salvador. La ley sirvió un propósito y eso era revelarnos nuestro pecado. Mostrar qué tan corruptos éramos para que pudiéramos dejar de confiar en nosotros mismos. Renunciaríamos a la justicia propia y nos arrojaríamos a la misericordia de Dios y pediríamos perdón. Eso era un aspecto, pero también para la sociedad en general, la ley tiene un propósito y este es eliminar el relativismo moral y nos muestra el estándar de Dios. No importa lo que la comunidad LGBTQ dice y lo que nuestra sociedad dice hoy en día, aquí está lo que la palabra de Dios dice. La ley tiene el propósito de mostrarnos lo que es el bien y el mal. Y sin la ley, entonces todos básicamente hacen lo que piensan que está bien. Y como estas personas de aquí han hecho ciertas cosas y no murieron. Son famosos, son ricos, están en la portada de revistas, todos quieren sus autógrafos. Sin embargo, están viviendo con un estilo de vida totalmente inmoral. Así que piensan, bueno, entonces eso está bien. No, aquí entra la ley. Y la ley te muestra que no importa lo que los demás hagan, vamos a estar ante Dios, y ese es el estándar de Dios, y estos seremos responsables. Así que nos quitó la justicia propia, y también nos mostró un estándar apropiado. Sabes, yo lo he pensado de esta manera. Si tan solo pudieras imaginar que hay algunos de nosotros que estamos de pie, pero estamos en arenas movedizas y nos estamos hundiendo, pero todos nos estábamos hundiendo relativamente al mismo tiempo. Y si solamente te estás comparando con otras personas, entonces puede que sepas que algo está mal, pero miras alrededor y todos los demás están en la misma catástrofe. Y estás en la misma situación que ellos, todo está bien, así que simplemente no consideras la gravedad del asunto y lo pasas por alto. Pero si hubiera algo en tierra firme, algún tipo de medida, algo que te mostrara pies y pulgadas y cosas así que no estuviera hundiéndose, entonces, relativo a ese estándar perfecto que no se movió, podrías reconocer que tal vez comparado a esas personas estoy bien, pero comparado con esta vara, esta medida, hombre, me estoy hundiendo. Si no sucede algo, finalmente esto me va a destruir. Ahora, eso es lo que era la ley. La ley era algo que era inflexible, inamovible.
no cambia con la sociedad. Uno de nuestros presidentes afirmó ser cristiano. Le preguntaron acerca de cómo puedes promover esto cuando la Biblia habla en contra de eso. Y su respuesta fue que la Biblia es relativa a tu cultura. Antes, en esa cultura, esto estaba mal, pero en nuestros días y época no lo está. Ahora bien, eso es un concepto totalmente equivocado. Cualquiera que verdaderamente vaya a la palabra de Dios sabe que no hay un relativismo moral en la palabra de Dios. Es absoluta. Así que esta es una de las razones por las que la ley fue dada. Necesitas reconocer, como dice aquí en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró a esta tierra, el pecado entró a esta tierra por medio de un hombre, no solo tu pecado. No está relacionado de una manera relativa con las acciones de otras personas. No, tú naciste pecador, naciste separado de Dios. Mira esos versículos en Romanos 5. Hombre, esto es poderoso. En el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. En otras palabras, está haciendo una comparación, pero es una comparación opuesta. En otras palabras, el pecado de Adán pasó por medio de una persona a toda la raza humana. Ahora Jesús, lo que él hizo, pasó por medio de una persona a toda la raza humana, pero Adán fue corrupción. Jesús fue a justicia. Entró a toda la raza humana. Así que dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que está haciendo comparación. Te convertiste en pecador no por medio de lo que hiciste, sino por medio de lo que hizo Adán. Naciste pecador. Bueno, cuando haces a Jesús tu Señor, te vuelves justo, no por medio de tus propias acciones. No porque tú eres perfectamente justo, sino porque la justicia de Dios se te atribuyó a ti. Ya he usado este versículo de 2 Corintios 5:21, pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Jesús era sin pecado, pero se hizo pecado porque tomó nuestro pecado sobre él. Éramos pecadores, pero nos volvimos justos porque todo nuestro pecado fue puesto sobre Jesús, y toda su justicia fue puesta sobre nosotros. Ahora bien, esto es solo para aquellos que han recibido el regalo de la salvación. Volviendo a Romanos 5:16, y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que un pecado, el pecado de Adán y Eva, hizo pecador a la raza humana. Así que aquí en el lado opuesto había muchas ofensas, pero una expiación por nuestro pecado, e hizo a todos aquellos que lo aceptaran totalmente libres. En el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sabes, si estás prestando atención a estas escrituras, cada una de estas cosas está diciendo que no es tu comportamiento individual. Fuiste hecho pecador no por tu comportamiento individual, sino por el pecado de Adán. Naciste en pecado, de igual manera eres hecho justo cuando haces a Jesús tu Señor, no por tus acciones individuales, sino por lo que Jesús hizo por ti. Ahora, esta es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era castigo, era ira basada en tu comportamiento. Y es triste decir que muchos cristianos hoy en día siguen sintiendo que Dios está enojado con ellos por su comportamiento individual. No, Dios te acepta con base en lo que Jesús hizo, no basado en tus acciones individuales. Hombre, eso es maravilloso. En el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hombre, esas son noticias casi demasiado buenas para ser verdad. Y luego dice en el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Repito, esto es lo que he estado tratando de decir durante la última semana, que la razón por la cual vino la ley, la razón por la que Dios dio la ley era para hacer que la ofensa abundara. La ley no fue dada para liberarte del pecado, sino que fue dada para darle poder al pecado y dejar que el pecado simplemente obrara su muerte en ti para que dejaras de confiar en ti mismo. Sabes, aquí está otro ejemplo. Si pudieras imaginar un toro viejo, tendido en el pastizal, masticando su alimento, y este toro dice, sabes, soy malo. Cada persona que camina por ese pastizal, yo los persigo, trato de cornearlos. Eso está mal, no debería de ser de esta manera. Voy a dejar de ser un toro, de ahora en adelante soy una oveja. Así que este es un toro acostado pensando que es una oveja. ¿Sabías que un toro no puede cambiar de ser toro a oveja solo porque lo piense? Solamente porque dice que ya no va a actuar así. Su naturaleza es ser un toro. Y si puedes imaginarte esta ilustración, este toro está sentado ahí pensando, soy una oveja de ahora en adelante, y trata de hacer va en vez de mu. ¿Sabes que ese es el engaño? Sería beneficioso para el toro reconocer que sigue siendo un toro, que no puede cambiar su naturaleza simplemente deseando que así sea. Así que, ¿cómo lo sacas de ese engaño? Simplemente traes una bandera roja y lo agitas frente de él y de repente esa vieja naturaleza surge y este toro ataca y se da cuenta, ups, sabes, aunque pensé que era diferente, no lo soy. Sigo siendo un toro. Necesito nacer de nuevo. Si tú quieres cambiar de un toro a una oveja, debes nacer siendo oveja. Ahora bien, esta es una analogía porque hay personas que piensan, bueno, yo sé que he hecho mal en el pasado, pero ya le di vuelta a la página. Ahora soy una nueva persona, ahora soy diferente y todo ha cambiado. No, tu naturaleza, por naturaleza, hijos de ira, eras por naturaleza un pecador. Y desearse diferente no te va a liberar. Tú debes nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo fue que Dios nos sacó de este engaño cuando pensábamos, vaya, ya no actúo de esa manera? Sé que ahora Dios me aceptará. ¿Cómo fue que Dios nos sacó de ese engaño? Él dice, no harás esto, y de repente sentiste esa naturaleza surgir. Sabes, creo que he usado este ejemplo antes, pero una vez que estaba corriendo una carrera, y yo soy una persona muy competitiva, y me esforcé tanto como pude. Me había quedado sin energía y estaba a 400 metros de la meta, y un hombre comenzó a pasarme y se dio cuenta que estaba tratando de seguir el ritmo, pero simplemente no podía, y él miró hacia atrás por encima de su hombro y me dijo con mucho sarcasmo, podrías hacerlo mejor que esto. Y me refiero que algo pasó, fue como boom, mi adrenalina se disparó y pasé a este hombre como si él fuera en reversa. Llegué a la meta y sufrí un colapso. No sé de dónde vino eso, pero mira, cuando alguien dice no hagas esto, algo surge en lo interior que dice, ¿cómo no? Lo voy a hacer. Es por eso que Dios dio la ley para mostrarte que esa naturaleza todavía no había cambiado. Necesitas nacer de nuevo. Hombre, esto es maravilloso, es algo asombroso. Se me acabó el tiempo otra vez, pero el libro sobre esto, necesitas esto. Necesitas saber la diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Tengo este libro, lo tengo en español, además tengo DVDs y una guía de estudio. Si escuchas a nuestro anunciador, te dará toda la información acerca de cómo puedes recibir esto. Y recuerda que este próximo viernes es mi último día de enseñanza sobre esto en televisión, así que necesitas llamar o escribir hoy. Acompáñame nuevamente mañana mientras continuamos con la verdad del Evangelio. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La Guerra Ya Terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La Guerra Ya Terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La Guerra Ya Terminó.
Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena Voluntad para con los Hombres. Una introducción a La Guerra Ya Terminó. La Guerra Ya Terminó también está disponible como libro, guía de estudio, USB y DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Bueno, la respuesta obvia a esto es por medio de la fe. Dios no usa a nadie porque se lo merece. Sabes, cuando me comprometí realmente al Señor, solía pensar que tenía que ayunar y orar y hacer estas cosas. Y en realidad fui tan ingenuo que le prometí al Señor que cada vez que predicara el Evangelio iba a ayunar un par de semanas antes de predicar. ¿Sabes por qué hice eso? Porque pensaba que tenía que ser santo y que tenía que ganarme estas cosas y pensaba tal vez si ayuno 2 semanas, eso será suficiente para que Dios me ungiera. Esas son obras de la ley. Eso está mal. ¿Sabías que eso era tonto? Si estuviera haciendo eso ahora ya estuviera acabado porque ministro todo el día, casi todos los días. Por ejemplo, hoy voy a ministrar más de 5 horas, 6 horas, y si tuviera que ayunar 2 semanas antes de cada una de ellas, ya estaría completamente agotado. Moriría. Amén. Pero yo estaba tratando de ganarme el favor de Dios. Y Él está diciendo cómo le hace la gente que obra maravillas entre ustedes. No lo hacen porque se lo ganaran. Cualquiera que fluye en lo sobrenatural lo hace por el llamado y la unción y la gracia de Dios, no porque se lo merezcan. En el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es una cita de Génesis 15:5, donde el Señor dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe lo que lo hizo justo ante Dios, no su comportamiento santo. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre La Guerra Ya Terminó.